Hay momentos en la vida en los que todo parece confuso. Momentos en los que nos preguntamos si realmente vamos por el camino correcto. A veces sentimos que damos todo. Y aún así, las cosas no salen como esperábamos. Pero en medio de esas dudas, existe una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. La vida no siempre cambia cuando las circunstancias cambian. La vida cambia cuando nosotros cambiamos por dentro. Hoy quiero invitarte a detenerte unos minutos. Respirar profundo. Y reflexionar sobre algo que puede transformar tu manera de ver la vida. Porque quizá lo que estás buscando afuera siempre estuvo dentro de ti. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un niño llamado Miguel. Tenía una mirada llena de luz y una sonrisa capaz de alegrar cualquier lugar. Su madre, Doña María, era una mujer fuerte y trabajadora que cuidaba de sus hijos con cariño y dedicación. Sin embargo, en el corazón de Miguel existía un vacío difícil de explicar, la ausencia de su padre, Don Carlos. Aunque Don Carlos era conocido como un hombre muy trabajador, que cada día salía temprano y regresaba tarde con el dinero necesario para el hogar, casi nunca estaba realmente presente en la vida de su familia. Después del trabajo, en lugar de pasar tiempo con los suyos, prefería quedarse en la cantina, rodeado de bebidas y compañías pasajeras. Un día, en la escuela, Miguel tuvo una discusión con un compañero llamado Roberto. Lo que empezó como palabras terminó en empujones y pronto en una pelea. Miguel no supo cómo defenderse y acabó en el suelo, herido y humillado. Cuando llegó a casa con lágrimas en los ojos, lo único que deseaba era que su padre estuviera allí para enseñarle, para protegerlo o al menos para escucharlo. Mientras tanto, en la cantina, Don Carlos bebía con otros hombres. Entre ellos estaba el padre de Roberto, quien entre risas comentó que su hijo había puesto en su lugar al debilucho de Miguel. Aquellas palabras golpearon el corazón de Don Carlos. Por primera vez comprendió que apenas conocía a su propio hijo, y que tal vez Miguel necesitaba algo más que dinero, necesitaba su guía. Esa noche, al volver a casa, encontró a Miguel sentado en la mesa haciendo sus tareas. Con cierta timidez se acercó y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Miguel, sorprendido por el interés de su padre, levantó la mirada y confesó que había tenido una pelea y que no había sabido cómo defenderse. Las palabras de su hijo le provocaron un nudo en la garganta. Entonces, con sinceridad, Don Carlos le dijo que lamentaba lo ocurrido y le preguntó si le gustaría que le enseñara algunas cosas para aprender a defenderse. Los ojos de Miguel brillaron de emoción. Con una sonrisa tímida respondió que sí, que le encantaría. Desde ese momento, Don Carlos tomó una decisión importante: cambiar. Dejó atrás las noches en la cantina y empezó a dedicar más tiempo a su familia. Cada tarde después del trabajo, regresaba a casa para estar con su hijo, comenzando así una nueva etapa en sus vidas. Desde ese momento, Don Carlos comenzó a compartir más tiempo con sus hijos. Con Miguel salía al patio y le enseñaba algunas formas de defenderse, pero también aprovechaba esos momentos para hablarle sobre el respeto y la importancia de resolver los problemas sin recurrir a la violencia. Los fines de semana la familia empezó a salir al campo. Entre caminatas, risas y largas conversaciones, el hogar volvió a llenarse de alegría. Doña María observaba a su esposo con una mezcla de sorpresa y felicidad. Algo había cambiado en él, no sabía exactamente qué, pero sentía que aquel hombre del que se había enamorado estaba regresando nuevamente a sus vidas. Semanas después, en la escuela, Miguel volvió a encontrarse con Roberto. Esta vez, gracias a lo que había aprendido de su padre, pudo defenderse y ganar el respeto de sus compañeros. Al llegar a casa, entró emocionado y gritó: «Papá, mamá, lo logré». Don Carlos lo abrazó con orgullo y le dijo: «Hijo, la verdadera fortaleza no está en ganar las peleas, sino en saber evitarlas. Pero cuando las palabras no son suficientes, también debemos saber defendernos». Esa noche la familia se reunió alrededor de la mesa. La comida estaba deliciosa, pero lo más importante no era el plato, sino la compañía. Tomados de las manos, Don Carlos elevó una oración y dijo: «Gracias, Dios, por permitirnos estar juntos y por darnos la oportunidad de ser una familia unida». En ese instante, la casa se llenó de un profundo sentimiento de amor y gratitud. La presencia y el amor de un padre son esenciales en la vida de un hijo. No basta con proveer lo material, también es necesario ofrecer tiempo, guía y ejemplo.
La familia es uno de los tesoros más valiosos que tenemos, y dedicarle atención fortalece los lazos de amor y unidad. Como dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y traerá alegría a tu corazón. Don Carlos comprendió que el verdadero cambio apenas comenzaba. Cada día se esforzaba por ser un mejor padre y un mejor esposo. Ya no solo trabajaba para llevar el sustento a casa, ahora también trabajaba para construir momentos, recuerdos y enseñanzas que acompañarían a sus hijos toda la vida. Miguel, por su parte, empezó a crecer con más confianza en sí mismo. Ya no era aquel niño que se sentía solo o inseguro. Ahora sabía que tenía a su padre a su lado, alguien que lo escuchaba, lo guiaba y lo apoyaba. Con el paso del tiempo, las tardes en el patio se convirtieron en algo más que simples lecciones para defenderse. Eran momentos de conversación, consejos y risas. Don Carlos le hablaba a su hijo sobre la vida, sobre el valor de la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Miguel escuchaba con atención, porque más allá de las palabras, veía en su padre un ejemplo que antes no tenía. Doña María observaba todo en silencio, agradecida. Su hogar, que antes se sentía incompleto, ahora estaba lleno de amor, de presencia y de unión. Un día, mientras caminaban juntos por el campo, Miguel miró a su padre y le dijo algo que don Carlos jamás olvidaría. «Papá, gracias por estar conmigo». Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de don Carlos. Comprendió que ningún dinero, ningún trabajo y ningún éxito podía compararse con el valor de estar presente en la vida de su familia. Porque al final, los hijos no recuerdan cuánto dinero llevó su padre a casa. Recuerdan cuánto tiempo les dedicó, cuánto amor les dio y cuánto caminó a su lado. Y es que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por el amor que construye en su hogar. Con el paso de los años, Miguel comenzó a comprender aún más el valor de todo lo que su padre había hecho por él. Aquellas tardes en el patio, los consejos sencillos y los momentos compartidos se convirtieron en recuerdos que guardaba con cariño en su corazón. Don Carlos también había cambiado profundamente. Ya no era el hombre que buscaba escapar en la cantina. Ahora encontraba alegría en las cosas más simples, una conversación en la mesa, una caminata en familia o la risa de sus hijos llenando la casa. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Miguel se sentó junto a su padre en el mismo patio donde años atrás había aprendido sus primeras lecciones. «Papá», le dijo con una sonrisa, «todo lo que me enseñaste no solo me ayudó a defenderme, también me enseñó a ser una mejor persona». Don Carlos lo miró con orgullo. En ese momento comprendió que el tiempo que había decidido dedicarle a su familia había dado fruto. Su hijo estaba creciendo con valores, con carácter y con un corazón noble. Entonces le respondió con serenidad: «Hijo, en la vida habrá momentos difíciles, pero nunca olvides algo, un hombre fuerte no es el que pelea más, sino el que sabe amar, respetar y hacer lo correcto incluso cuando nadie lo está mirando». Aquella conversación quedó grabada en la memoria de Miguel. Porque al final, las mayores enseñanzas de la vida no vienen de los libros ni de las palabras. Vienen del ejemplo de quienes caminan a nuestro lado. Y Miguel tuvo la fortuna de ver cómo su padre, con humildad y amor, decidió cambiar su historia para convertirse en el padre que siempre debió ser. Porque nunca es demasiado tarde para corregir el camino. Ni para comenzar a construir una familia llena de amor, respeto y presencia verdadera. El tiempo siguió avanzando y con él, la relación entre padre e hijo se volvió cada vez más fuerte. Miguel ya no veía a su padre como alguien distante, sino como su guía, su ejemplo y su mayor apoyo. Cada consejo, cada conversación y cada momento compartido se convirtió en una semilla que poco a poco fue formando el carácter de Miguel. Aprendió que la valentía no consiste en demostrar fuerza, sino en actuar con sabiduría, paciencia y respeto. Don Carlos, por su parte, también aprendía cada día. Descubrió que ser padre no significaba solo dar órdenes o proveer dinero, sino escuchar, acompañar y estar presente en los momentos importantes. Una tarde, mientras observaban el cielo lleno de estrellas, Miguel le preguntó: «Papá, ¿por qué decidiste cambiar?». Don Carlos guardó silencio por un instante y luego respondió con sinceridad: «Porque entendí que podía perder lo más valioso que tenía, mi familia. Y cuando me di cuenta de eso, supe que debía convertirme en el padre que tú merecías». Miguel sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. En ese momento ninguno necesitó decir nada más.
Porque cuando un padre decide estar presente, no solo cambia su propia vida, también transforma el futuro de sus hijos. Y así, en aquel pequeño hogar rodeado de montañas, una familia aprendió que el amor, el tiempo y la presencia valen mucho más que cualquier riqueza material. Porque al final de todo, los hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre que esté allí. Al final, la historia de Miguel y Don Carlos nos deja una lección muy profunda. Muchas veces creemos que cumplir con nuestras responsabilidades materiales es suficiente, pero la verdad es que el amor de una familia se construye con presencia, con tiempo y con ejemplo. Un hijo no solo necesita comida en la mesa o ropa nueva. Necesita palabras que lo orienten, abrazos que lo fortalezcan y un padre o una madre que camine a su lado cuando la vida se vuelve difícil. Don Carlos entendió algo que muchos descubren demasiado tarde: el tiempo con los hijos no regresa. Cada momento perdido es un recuerdo que nunca se crea. Pero también comprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar y empezar a hacer lo correcto. La verdadera riqueza de un hogar no está en el dinero, sino en el amor, el respeto y la unión que se cultiva día a día. Por eso, si hoy tienes a tu familia cerca, valórala. Dedica tiempo, escucha, comparte y construye recuerdos que duren toda la vida. Porque al final, cuando pasan los años, lo que realmente queda en el corazón de un hijo no son los bienes que recibió, sino el amor, la guía y la presencia de quienes estuvieron a su lado.